Bien chicos, seguimos con esta parte del estudio. Estamos con la cistouretrografía, ¿sí? Bien, vamos a la parte de la técnica. Sabemos que cada vez que realizamos este tipo de estudios, el paciente debe estar con una buena asepsia, ¿sí? En la región en la cual vamos a trabajar. Por eso procedemos a, cada vez que el paciente llega al servicio, se le va a ceder la bata, recuerden, se le va a pedir que se dirija al baño, que realice la micción, ¿sí? Que se higienice con el jabón antiséptico o el DG6 en el caso de la mujer, y se le va a ceder una toalla para que se seque luego de realizar toda su higiene personal. Vuelve, se lo ubica para realizar el estudio, en el caso del hombre, de cúbito dorsal, en el caso de la mujer, en posición litotomía modificada. Una vez ubicado, el médico se coloca los guantes, quirúrgico descartable, y procede a realizar la asepsia. ¿Cómo realiza la asepsia? Toma la pinza Kocher o la pinza Kocher, que es esta que está aquí, fíjense, es una pinza de agarre, como les decía, y coloca en la punta de la gasa, toma unas gasas, coloca Pervinox. En el caso del hombre, retrae con gasa seca el prepucio y limpia con Pervinox, gasa y Pervinox, el glande del paciente. En el caso de la mujer, separa los labios de la vagina y realiza la limpieza en sentido superior-inferior, ¿sí? En sentido vertical. Una vez que termina esta limpieza, esta asepsia, procede a la introducción de la sonda Foley o en este caso la sonda K30 o K31, K31 o K32 en el caso de que no tenga, digamos, una sonda Foley. Previo a la colocación de la sonda Foley, recuerden que se va a colocar lidocaína en la punta de la sonda. Este cumple doble función, anestésico y lubricante, y se empieza a introducir. Se introduce y se llega hasta el orificio uretrovesical. Una vez que se llega al orificio uretrovesical, se comienza a inyectar medio de contraste. Recuerden que no es la misma cantidad para hombre que para la mujer. Se introduce y cuando el paciente siente la sensación de plenitud, se va a tomar la primera radiografía, ¿sí? Con toda la uretra completa en medio de contraste. Se hace la primera, luego se le pide al paciente que orine a través de la sonda, para lo cual se coloca un librillo debajo de del paciente o se puede colocar algún balde, y se hace la segunda placa cuando el paciente orina a través de la sonda. La tercera placa se realiza con el paciente orinando sin, digamos, a través de la sonda, pero sin digamos, orinando sin la sonda, ¿sí? Es decir, la primera en plenitud, la segunda orinando a través de la sonda, ¿sí? Y la tercera orinando sin la sonda, se le quita la sonda, ¿sí? Existen casos que no se logra ver o se busca ver el reflujo del paciente. Sabemos que es el reflujo, ¿sí? Cuando no logra verse el reflujo en estas tres plaquitas, se hace una cuarta, donde se hace foco con la plaquita, con el chasis, en la región uretrovesical, ¿sí? Se hace una cuarta placa, pidiendo al paciente que realice la micción. Bien, estas son las plaquitas, chicos. Las imágenes, el paciente puede estar de cúbito dorsal, de frente, perfil, o puede estar oblicuo. Esta es una posición oblicua, antero-posterior, y la otra es una postero-anterior. Fíjense, la primera es, el paciente está, digamos, se está introduciendo el contraste, y en la segunda se está introduciendo el contraste, y en la primera, el paciente está orinando a través de la sonda. Cada vez que se vea dilatada, es porque el paciente está orinando a través de la sonda, ¿sí? Bien. La uretrocisto es parecida a la anterior. Toda la técnica y la preparación del paciente varía en la cantidad de contraste. ¿Por qué, chicos? Porque aquí se está estudiando simplemente la uretra.
Este estudio es más común en hombres que en la mujer. Solamente se estudia la uretra. Recuerden que la uretra es una porción mínima, ¿sí? Por ende, al ser más chico, se va a utilizar menor cantidad de contraste. ¿Cuánto es la cantidad de contraste? De 5 a 10 centímetros cúbicos, diluido al 50% con solución fisiológica. Por ejemplo, si se utiliza 5% de solución fisiológica, 5% de medio de contraste, se lo va a diluir en 5% de solución fisiológica. Y si se utiliza 10% o 10 centímetros cúbicos, lo diluye en 10 centímetros cúbicos de solución fisiológica, ¿sí? Todo el material es el mismo, la sonda, las jeringas y demás es lo mismo. Importante aquí aclarar, chicos, que existe otro tipo de jeringa llamada la jeringa Tomé. Si puedo y lo consigo, les voy a mostrar. Es una jeringa descartable que la punta es diferente a las jeringas comunes porque es más larga y más ancha. Y esta jeringa es propia para utilizar, digamos, en las sondas Foley. Si ustedes recuerdan, la sonda Foley tiene una abertura amplia y es necesario introducir o conectar en esa sonda una jeringa que se adapte. La única jeringa que se puede adaptar es una jeringa Tomei, ¿sí? Que tiene el pico más largo y más ancho. Bien. Esta es la imagen, uretrocistografía. Fíjense, el paciente orinando a través de la sonda. Bien. Y pasamos a la pielografía percutánea, chicos. ¿Qué es la pielografía percutánea? Después de haber hecho el urograma excretor descendente, el urograma ascendente, no me brinda información, tengo que pasar a la pielografía percutánea. ¿De qué trata esto? Es el estudio o la inyección del medio de contraste en riñones a través de una aguja. ¿Cómo se coloca una aguja? Se la va a colocar a través de la piel y se llega hasta riñones. Se llega hasta riñones y se introduce medio de contraste, ¿sí? Es la tercera alternativa luego de no funcionar las dos anteriores, descendente y ascendente. Bien, en los casos, fíjense, indicaciones, les está diciendo lo que les está marcando, lo que les acabo de decir, que se utilizan como tercera opción, y también se la puede utilizar antes de realizar una nefroctomía, es decir, antes de extirpar el riñón en el paciente, o cuando existen tumores. ¿En qué casos no se va a utilizar este procedimiento, chicos? Cuando existe hipertensión renal, ¿sí? O cuando el paciente presenta hemorragias, o cuando uno de los riñones presenta insuficiencia renal, ¿sí? Fíjense en la imagen, se introduce la agujita por la región posterior, el paciente de cúbito ventral, y se introduce a nivel de riñón. Paciente, fíjense, de cúbito prono, se introduce una jeringa lumbar, una aguja de tipo lumbar, y se la va a introducir por la región posterior, ¿sí? A nivel de la 12ª, 1 o 2 centímetros por debajo de la 12ª costilla, a nivel medio de la región clavicular. Se introduce de manera perpendicular, lo introduce el médico, e introduce aproximadamente de 7 a 8 centímetros, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Cuál es el procedimiento que realiza? Primero, el paciente llega obviamente a lo que es la sala, se lo ubica en la mesa de cúbito ventral, se realiza la proyección preliminar para ver la posición del paciente, ¿sí? Considerando que se encuentra en perfectas condiciones, el médico va a proceder a trabajar, va a realizar una asepsia sobre la región a punzar, realiza una asepsia utilizando una gasa, una pinza Kocher, utilizando Perminox en la región a punzar, realiza toda la limpieza. Posterior a eso va a utilizar la inyección de lidocaína con una aguja especial de manera subcutánea, es decir, por debajo de la piel,
se coloca lidocaína al 2% y luego se realiza una incisión con un bisturí. Esa incisión permite o facilita o colabora con la introducción de la aguja. Una vez que se hace la incisión, chicos, se procede a introducir la aguja lumbar. Es una aguja de 15 a 20 centímetros, metálica, y se la introduce hasta llegar a pelvis renal. Una vez que se llega a pelvis renal, que el médico siente una sensación de traspaso, ¿qué va a hacer el médico? Va a colocar en la punta de la aguja, externa obviamente, puede colocar un conector o no, dependiendo de su gusto, y va a extraer orina. ¿Para qué? Para saber si se encuentra o no en cálices. Es importante destacar que cada vez que introduce el médico esta aguja, permanentemente va colocando lidocaína al paciente para reducir las molestias en el paciente. Recuerde que el paciente no presenta una anestesia general, ¿sí? Se trabaja con anestesia local, el paciente está despierto. Se llega a la región, el médico extrae con la aguja, extrae orina, ¿sí? Y quiere decir que está en cálices. ¿Qué hace? ¿Cómo se procede? ¿Sí? ¿Cómo se procede en este caso? Una vez que se llega a cálices, se extrae orina y esa orina se lleva para cultivo, ¿sí? Se extrae para cultivo. Luego de extraer eso, se hace la primera plaquita. Si se hace la primera placa, recuerden que una se hizo preliminar, ahora se hace la primera placa después de extraer orina. Y después de realizar esta plaquita, se introduce contraste. ¿Cuánto es la cantidad de contraste, chicos? La misma cantidad a la que se ha extraído orina, ¿sí? Si son 3 centímetros cúbicos de orina, 3 centímetros cúbicos van a ser de medio de contraste que se inyecta. Se inyecta y se realiza una nueva placa, ¿sí? Esa es la siguiente placa a realizar. Se inyecta, se hace la plaquita, luego de realizar la plaquita, el médico debe extraer todo ese medio de contraste. Recuerden que el paciente no va a tener una fisiología o un funcionamiento del sistema urinario, por eso hay que extraer para evitar una nefrotoxicidad en el paciente, ¿sí? Se extrae toda la orina y una vez que se termina todo el procedimiento, se puede hacer una nueva placa de control, ¿sí? Se extrae todo el material, se hace toda la limpieza correspondiente, se coloca un apósito en la región y se le da un tratamiento con antibióticos al paciente para control. Esta es la agujita, chicos, ¿sí? De punción. Esta es la forma que realiza el paciente, el médico, la pielografía percutánea, con sus guantes, fíjense, quirúrgicos, ¿sí? Las proyecciones que habíamos visto y los medios de contraste, importante, aquí no importa si es un medio de contraste hidrosoluble, iónico, no iónico, porque no va a tener contacto con la nefrona, ¿sí? Se puede utilizar cualquier medio de contraste iodado, ¿sí? Iónico o no iónico, o iónico de baja osmolaridad, ¿sí? Esta es la imagen, chicos, fíjense, a no confundir con las anteriores. ¿Por qué? ¿Cómo se van a dar cuenta que es una percutánea? Porque se observa la agujita en esta región, ¿sí? La introducción del medio de contraste. A no confundir con una ascendente, ¿sí? Bien, hasta aquí, chicos, la presentación de estos PowerPoint, ¿sí? Espero que lo hayan comprendido. Véanlo nuevamente el video si es necesario. Y cualquier cosita consultan por la plataforma, ¿sí? Muchísimas gracias.